Antifaz Podcast. Elevemos el debate. El nuevo enemigo de Trump se llama Irán. ¿Por qué Irán? Irán ocupa un lugar importante en la historia reciente de Occidente, y en esa historia Irán aparece como una reducción casi caricaturesca. Un estado que a fuerzas es malo porque es religioso, y además no cualquier religión son musulmanes. Pero la realidad de Irán y de la revolución iraní es mucho más compleja que eso, y hay que conocerla para entender por qué Estados Unidos está empeñado en hacer de Irán su enemigo. Para ello está aquí Miguel Rábago, académico del CIDE. Así que preparen su odio para el Shah y por su casa en Acapulco, que este es el episodio 107 de Banal, el de Irán. Hola Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, William, ¿y tú? Bien, gracias. Pues como pudieron haber oído en la introducción, hoy vamos a hablar sobre Irán, porque nos pareció necesario, dado los acontecimientos últimos. Habría que hacer una precisión. Hoy estamos a viernes 27. Es importante decirlo porque quién sabe qué vaya a pasar en los siguientes días. Es importante hablar de esto porque ahorita, ¿cómo lo diríamos? Estados Unidos está lleno de portaaviones. Exacto. Vi un meme increíble que decía, es que pinche Irán, o sea, se la pasa acercando su gente a los portaaviones, ¿no? O sea, ¿por qué increpan a los portaaviones de Estados Unidos? El chiste es que hay 2 portaaviones de Estados Unidos en posición para, pues, chingarse a Irán. Varias bases aéreas, soldados han evacuado personal diplomático de varios lugares y pues bueno, hay que hablar de Irán en especial porque nos queda bien lejos y quizá la mirada que tenemos de Irán o la manera en la que entendemos Irán, si es que tratamos de entenderlo, siempre viene muy condicionada por un lente específico que filtra la manera en la que nos llegan las noticias, ¿no? Entonces, no sé, Miguel, si quisieras tratar de decirnos, según tú, de una manera muy breve o la más breve posible, ¿por qué es importante Irán ahorita y por qué le es importante o, entre comillas, peligroso a Estados Unidos? Bueno, pues empezaría por una cosa, o sea, para que sintamos que no está tan lejos. Paseo de las Palmas, ahí está la embajada de Irán, ¿no? El Shah de Irán, que fue el último monarca de Irán, se exilió en Cuernavaca. Es decir, tenemos alguna historia ahí. Y tiene una casa enorme tenía una casa enorme en Acapulco. En Acapulco también, cierto. Y se la pasaba como en las fiestas que ahora diríamos equiparables a las de Epstein, más o menos, en de hecho, sí, de esos lugares. Ya tocaremos eso. Sí. Pero el tema es que Irán sí puede ser un gran desconocido para nosotros, pero también es un país con el que tenemos, si vemos el Producto Interno Bruto, aunque México tiene un Producto Interno Bruto más grande, pues también es un país de estos eufemismos que se utilizan en la economía, digamos, internacional, no solo en vías de desarrollo, sino de alto desarrollo en algunos momentos, ¿no? Es un país también que tiene producción petrolera. Nosotros ya hemos, pues, disminuido bastante nuestra producción petrolera, pero en los 70s pues teníamos un mercado de exportación, digamos, importante, ¿no? Entonces, esos paralelismos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos queda tan lejos? Pues porque la zona es especialmente mediada, como decía Edward Said, pues por un orientalismo muy fuerte, es decir, por unas imágenes muy reduccionistas, muy simplistas de lo que es una región muy multicultural, muy compleja, con muchos idiomas, muchas culturas, y que desgraciadamente ha estado inmersa en unos conflictos, digamos, muy importantes desde, pues, la descolonización de esos países, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en algunos casos, antes en algunos otros, y también, digamos, desde la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también hay esta especie de némesis entre Irán e Israel, que así como te decía con México, pues también hay algunas similitudes. Tienen 2 clases políticas muy educadas en Occidente, aunque parezca extraño. Muchos, si tú ves los currículums de los ministros de Irán, muchos de ellos estudiaron en Alemania, sobre todo, en Reino Unido, etcétera, etcétera. Es gente muy preparada, ¿no? Y también, pues, la sombra de una visión teológica del mundo,
¿no? En muchos sentidos. Muy diferente la visión teológica de Israel a la de Irán, pero digamos, comparten esas cosas también. Pero son vistos como esos dos opuestos. Entonces, mucho de lo que entendemos de Irán y de la región proviene de esa visión orientalista, de esa visión también de los medios occidentales de que ese es el lugar donde se promociona el terrorismo internacional, que también hay digamos, una influencia muy importante, son enemigos declarados de Estados Unidos, ¿sí? Pero también tenemos pues muchas otras complejidades que no vemos. Yo creo que por eso lo vemos tan lejos, ¿no? Quizá para entender todo lo que vamos a platicar, valdría la pena como una breve historia de Irán. Entonces ayúdame y ve llenando los huecos si quieres, ¿no? Breve historia de Irán empieza... Tú eres el historiador, ¿no? La breve historia de Irán contemporánea, yo diría que, o la que nos importa, empieza en 1953, porque en 1953 el primer ministro de Irán, un señor de apellido Mossadegh, quien era, cabe decirlo, de un partido de izquierdas, nacionaliza el petróleo. Algo cercano a nuestra historia también, ¿no? Y pues esto no le gusta ni a Estados Unidos ni a Inglaterra, y mediante el CIA y la MI6, me parece que es el que tiene de Inglaterra, de Reino Unido, pues. Apoyan un golpe de Estado, como solían hacerlo o suelen hacerlo los Estados Unidos todavía hoy, y desbancan a Mossadegh y le dan todo el poder a el Shah de Irán, Reza Pahlavi. Entonces, en 1953, Reza Pahlavi se vuelve casi que el líder completo de Irán. Se instaura una monarquía pseudo-parlamentaria y, pues, todo bien para Estados Unidos y el mundo hasta 1963, cuando el Shah lanza un programa o un proyecto de modernización, ¿no? Y este proyecto de modernización lo que quiere hacer de Irán un país occidental, casi completamente secular, y quien se opone a desde un principio, quien se opone vehementemente a este plan son los varios clérigos iraníes, ¿no? Clérigos del Islam, pero de una rama del Islam rama específica del Islam, que son los chiitas. Uno de ellos es Khomeini, quien es exiliado a Irak. Bueno, primero. ¿No? Claro. Y luego Irak, ahí juntito. Y pues bueno, son casi 20 años de este proyecto en Irán, que sí produce mucha riqueza, pero lo hace de una manera muy inequitativa, lo hace de una manera brutalmente corrupta y lo que incrementa es la presencia de extranjeros y influencia de extranjeros en Irán, junto con un aparato de represión horrible que es el Savak. Entonces, eso significa que en 1977 tenemos una crisis de inflación en Irán, tenemos una crisis de desempleo en Irán, y que eso, junto con la represión de la que ya hablábamos, pues se vuelve un hervidero y empiezan las primeras protestas, obviamente lideradas de muchas facciones. La izquierda marxista estaba ahí, los liberales estaban ahí, que eran antimonárquicos, pero específicamente a través de los clérigos chiitas, cuya figura de nuevo era este clérigo exiliado, Khomeini. ¿El nombre cuál era, Miguel? ¿Es Rubala o...? Creo que es Rubala Khomeini, ¿no? Importante mencionar aquí que durante todo este tiempo Estados Unidos está apoyando al Shah y beneficiándose notablemente de lo que el Shah está haciendo específicamente en la industria petrolera. Pero el presidente en ese entonces era Jimmy Carter, y Jimmy Carter tenía una agenda muy pro derechos humanos, y lo que estaban haciendo en Irán pues no era muy pro derechos humanos. Entonces, en ese amigazgo, como que se le trata de sugerir al Shah que sea un poco más cuidadoso de los derechos humanos y que abra un poco más el país y le baje la represión. El chiste es que empiezan todas estas protestas, y estas protestas llegan a un momento álgido en 1978, cuando pasan dos cosas. Una, en agosto, se incendia un cinema que es el Cinema Rex. Al día de hoy, al parecer, nadie sabe quién lo incendió, o no se puede decir con certeza quién lo incendió, pero mueren 377 personas porque lo incendian y atrancan la puerta, ¿no? No pueden salir, mueren 377 personas. El Shah dice
que claramente esto lo hicieron los revolucionarios islámicos, pero la gente que está protestando dice que fue el SAVAK, la agencia represora, pero, y aquí empieza una cosa muy interesante, pero que estaban apoyados obviamente por Estados Unidos y por Inglaterra, ¿no? Por la CIA y por MI6. Y un mes después sucede lo que se llama el Viernes Negro, que de nuevo también es una historia muy similar a la que tenemos en México. 10 años después del 68, ahí disparan, ahora sí, abiertamente en contra de una manifestación en una plaza, me parece que en Teherán. Y pasa algo muy interesante. En retrospectiva, ahora sabemos que solo, entre comillas, solo mueren 88 personas, pero el mito que se elabora entre los protestantes es que murieron entre 4,000 y 10,000 personas. Entonces, esto acaba siendo insostenible. El Shah huye, es exiliado, y en 1979 se proclama, entre 1979 y 80 se proclama la República Islámica de Irán, ¿no? Completamente anti-Estados Unidos, porque pues, la revolución fue en contra de un sistema que había sido apoyado, instaurado, etcétera, por Occidente y especialmente por Estados Unidos. ¿Le llenarías algo ahí a esa historia? Hay varias cosas. Yo creo que hiciste un resumen muy bueno de lo que nos lleva, digamos, a la Revolución Islámica. Simplemente algunos paralelismos. Mossadegh y, digamos, el golpe de Estado de Mossadegh es muy parecido a algo que nos queda muy cerca, que es el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. 54. Es un año antes, un año después. Es inclusive el mismo modus operandi. Y en contra, en plena Guerra Fría, en una Guerra Fría temprana, llamémosla así, en los 50s, en el que los gobernantes nacionalistas y que promovían una reforma agraria más intensa, un cambio, digamos, que afectaban intereses económicos estadounidenses, en este caso los petroleros, pero en el caso de Guatemala United Fruit y etcétera, etcétera, se combinan para dar un golpe de Estado a un presidente que ahora ahora ya no sé, porque estamos en un momento muy extraño, pero que, digamos, fuera de los contextos de la Guerra Fría nos parecería un moderado reformista. Y la acusación era siempre de ser un comunista, un radical, etcétera, etcétera, ¿no? Eso primero. Otro caso también es que sí, son los clérigos, pero también hay un movimiento, digamos, de estudiantes, sobre todo, vuelvo a que en Irán hay gente muy preparada, es un estado que tiene una élite muy particular, y que las universidades también, a raíz también de algunas reformas del Shah, de atraer a un estilo de educación más occidental y todo, pero están muy bien posicionadas en términos, digamos, de creación de conocimiento, eran muy libres, etcétera, etcétera. Es el escalón más alto, si no me equivoco. O sea, el clérigo o el conocedor, el filósofo, que es algo interesante de su organización, ¿no? Es decir, dentro de la jerarquía social, una de las cosas más altas que puedes llegar a ser es filósofo religioso. Y eso viene una historia inclusive, digamos, de épocas mucho anteriores. También hay una tradición de poesía persa, digamos, muy importante, de escritores, de pensamiento religioso muy liberal dentro del Islam. También es otra cosa que hay que recordar, ¿no? Y también con un sistema muy diferente a los que hay en los países árabes. Hay que también recordar que Irán no es un país árabe. Eso, por favor. De hecho, hay mucha rivalidad, ¿no? Y los iraníes, a veces de manera muy despectiva, digamos, hablan de los árabes como si todo el resto del mundo de Medio Oriente fueran árabes o Israel, ¿no? Y ellos, ¿no? Es de una manera muy, muy marcando una diferencia muy importante. Y es cierto, es culturalmente muy distinta, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que diría es, estos estudiantes en estas universidades, sobre todo en la Universidad de Teherán, eran muy influenciados por el marxismo. ¿Sí? Y eran estudiantes de izquierda que también, digamos, encontraron una vertiente del Islam revolucionario. De ahí que algo que hemos discutido, digamos, antes del programa, ¿no? La paradoja de una revolución islámica, pero que también tenía una parte de una revolución de izquierda en términos marxistas, pero con unas características muy particulares del Islam chiita, ¿no? Entonces, creo que en ese momento, digamos, y como vemos en un país que estaba creciendo económicamente por las exportaciones de crudo, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo, insertándose en un mercado petrolero. También piensen en los 70s, es la crisis del petróleo, con un precio del petróleo muy alto, y luego una crisis, digamos, económica fuerte,
que no suena tan distinto a lo que está pasando ahora, ¿no? Pues hay una... acuérdense que yo creo que eso es muy importante decirlo a la gente que nos está escuchando. Muchas veces pensamos que las revoluciones se dan cuando las condiciones son verdaderamente terribles, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es al revés. Es cuando hay un incremento de los estándares de vida y luego por alguna razón se pierden. Hay una masa crítica, hay universidades, hay gente que se forma, hay movimientos obreros que ganan espacios, hay movimientos campesinos que ganan espacios y luego eso se restringe, ¿no? Ahí es un momento revolucionario fuerte. Sí. Quiero que eventualmente lleguemos, y lo digo porque quienes nos ven y nos escuchan, ténganos paciencia porque vamos a llegar a por qué Estados Unidos está enojado con Irán ahorita, si esto fue hace, pues ¿cuánto? 1977, pues casi 50 años, ¿no? Sí. ¿Por qué siguen enojados? Y creo que trajiste algo a cuenta muy importante, que es la parte estudiantil de este movimiento. Entonces, de por sí te da para un episodio, porque como dices, es un movimiento estudiantil ilustrado de izquierda, pero que está encontrando en la religión musulmana chiita una vertiente antiimperial. Entonces es interesantísimo. Pero son ellos los que en 1979 toman la embajada de Estados Unidos. Entonces, si ustedes que nos ven y nos escuchan no saben, es un incidente horrible para Estados Unidos porque toman la embajada y adentro de la embajada siguen, me parece que 44, no sé bien el número, da igual, pero decenas de ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, que van a ser rehenes por más de un año. Y que de hecho eso le cuesta la elección a Jimmy Carter, ¿no? Sí. Porque no los puede salvar y los tratan fatal y los exponen en las plazas públicas, en la televisión, etcétera, etcétera. Y eso sí es un trauma para Estados Unidos del cual no se han recuperado. Y hay, ¿no? Un trauma mayor, inclusive. Es que un país periférico, digamos, en vías de desarrollo, pueda hacer eso impunemente Estados Unidos, se traslada todo el costo político a Carter, como tú lo dices. Y eso hace que pase Carter a la historia como un presidente débil, lo cual, o sea, si lo vemos en términos de su política de derechos humanos, de su política más humanista, es realmente un presidente que proponía una vía muy distinta para Estados Unidos. Y en ese momento, también hay que verlo del otro lado, lo que significa para Estados Unidos es el auge de después la época de Reagan, que tendría, digamos, unas consecuencias no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Es la era neoliberal, es la era de también el avance de la derecha religiosa en Estados Unidos. Evangélica, en América Latina, desregulación. Son unos efectos. Por eso también te recuerdas que hablábamos, que no me acuerdo quién mencionaste, pero que decía que después de la Segunda Guerra Mundial la revolución de Irán era el evento más importante del siglo XX. Digo, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero creo que hay algo de peso en ese momento, ¿no? Y si ustedes hacen un ejercicio irresponsable como de causalidad, pero divertido, en el momento en el que Irán deja de suministrar petróleo en el mercado, hay un problema con los precios del petróleo. México está exportando petróleo, hay un problema ahí, lo cual nos lleva a los 80s. En los 80s Carter pierde, entra Reagan. Esto significa neoliberalismo, como dijiste, desregulación, pero también significa imprimir sobre el mundo esta agenda, lo cual en México significa, pues básicamente la presión que nos llevó a las crisis de los 80s y que eventualmente haría que nos adhiriéramos a ese programa global que culmina en el Tratado de Libre Comercio. Inclusive más directamente, estoy poniéndome muy materialista en términos marxistas, ¿no? Pero la restricción del petróleo iraní y abre el mercado para el petróleo mexicano, abre la deuda, digamos, para México y abre, digamos, la crisis del sistema político mexicano, también después de las crisis económicas. Entonces, no está tan lejos, es decir... Es un lugar muy lejos, pero que todo está conectado. Pero bueno, entonces, en tu opinión, ¿por qué siguen tan enojados los gringos? Porque tienen 2 portaaviones ahí. Ojo, una cosa súper chusca, pero no sé si lo has visto. Uno de los portaaviones tiene un problema de mierda. O sea, porque llevan tanto tiempo en el mar, porque Trump lo sigue mandando a tantos lugares, que no han podido darle servicio y al parecer llevan un año en alta mar y tienen problemas con su sistema de sanitación. O sea, a ese nivel la urgencia. Le dijeron, no me importa, mándalo directo de Venezuela
a Irán. Y que cuesta millones de dólares. Millones. O sea, es decir, con eso podrías hacer varios hospitales en muchos lugares de América Latina. Pero aparte de eso, creo que estás tocando otra vez en la toma de la embajada. Creo que es un momento ya fuera de los efectos directamente del personal de la embajada, sino es un momento que Estados Unidos se ve débil. Y eso, pues en la conciencia norteamericana es muy importante. Y la imagen de la embajada, sí. Miguel, porque vienen de que hace 4 años, en 1975, su imagen de la derrota en Vietnam, la última imagen es la embajada estadounidense abandonada y se va el último en el helicóptero. Las 3 imágenes digamos, más fuertes para la psique del poderío militar estadounidense es una, el helicóptero Bell aventándolo de la embajada de Hanoi, ¿no? 2, la toma de la embajada en Teherán, y 3, digamos, más recientemente con Clinton, a una escena espeluznante de un soldado norteamericano siendo arrastrado en Mogadishu, en Somalia. Esas son las tres imágenes que representan. Que culminan en las Torres Gemelas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ¿por qué está tan enojado Estados Unidos con Irán? Primero, te voy a dar mi interpretación en este momento. Estados Unidos y más la administración de Trump está siendo muy, muy influenciada por los intereses de la administración de Benjamín Netanyahu, ¿sí? Desgraciadamente está muy ligado la idea de Irán como un enemigo de Israel y al que todos los problemas de Israel y la inestabilidad en la región se le acusa a Irán, sumado a una coyuntura regional muy complicada, que es que Arabia Saudita también es un enemigo de Irán, ¿sí? Y es un aliado de Estados Unidos importante y cada vez más importante. Y un aliado más de esta administración, tanto Emiratos como Arabia Saudita, que han empujado la agenda, digamos, hasta cierto punto a Irán. Pero Irán últimamente ha hecho con toda esta agenda, digamos, muy pro-Israel de Trump y comiéndose, digamos, la narrativa de Israel de que no hay otra opción más que invadir Irán, ¿sí? Creo que ha habido una mala movida porque Arabia Saudita y Emiratos ahora son los que están diciendo espérate, no te metes tampoco tanto Irán, va a ser contraproducente, es una región muy explosiva. Esta semana tenemos una guerra al lado, ¿sí? Entre Afganistán y Pakistán. Esa es la zona en que estamos. Irán y Irak tuvieron una guerra horrorosa durante 20 años con un punto más álgido en los 80s, ¿no? Financiada también indirectamente por Estados Unidos, que financiaba, ahora puede parecer todo más confuso todavía, al régimen de Saddam Hussein, que era enemigo del régimen de Khomeini, ¿no? Y que financiaba a lo que eventualmente sería, financiaba a los Mujahideen, que eventualmente sería Osama Bin Laden. O sea, estos señores estaban financiando todo en el área sin importar ideología, sin importar contra quién iban, o sea, era... Bueno, eso creo que lo último sí, con que fuera contra Irán y digamos... Que fuera contra la Unión Soviética, de alguna manera. La Unión Soviética era todo bueno, ¿no? Oye, pero, a ver, o sea, la idea de la... quiero, antes de que nos sigamos, hacer una pequeña pausa como en la idea de la revolución iraní, porque tú bien lo dijiste y sigo sin acordarme, discúlpenme, pero alguien importante dijo que los 2 sucesos más relevantes del siglo XX... Me suena Foucault en los 70, ha de ser Foucault. Fueron el ascenso al poder de Hitler, de los nazis en el 33 y la revolución iraní. Y creo que es muy interesante como dónde se ubica para Occidente cada revolución, ¿no? Porque hay revoluciones malas para Occidente y revoluciones buenas. Entonces, aunque una persona muy conservadora te diría que ninguna es buena, ¿no? Por eso sacaron la Revolución Francesa del canon de la teoría política liberal de Estados Unidos, ¿no? Según Samuel Moyn. Pero bueno, ¿cómo es posible que se haya dado esa revolución como se dio? ¿Y por qué se sigue viendo con tanta facilidad como una revolución regresiva? Es decir, es contraintuitivo, ¿no? La idea de la revolución es, históricamente, si quieres determinísticamente o no, que una revolución, por lo menos hasta ese momento, derechas o izquierdas, siempre una revolución progresiva
Y creo que incluso la revolución soviética, la revolución rusa se había salvado, ¿no? Era una historia paralela. Pero la revolución iraní, en la medida en la que es una revolución que busca instaurar lo que buscaba, no lo que sucedió, pero que buscaba instaurar un estado no teocrático, pero sí antioccidental en su religiosidad, acabó teniendo esta naturaleza contradictoria de ser una revolución regresiva, ¿no? ¿Por qué no se ha analizado eso? Yo creo que es una visión que también volvemos a, de que viene mucho de ese orientalismo. O sea, Tariq Ali y otra gente, o sea, dice cómo fue de mala la lectura de Occidente, digamos, de lo que estaba pasando en Medio Oriente, sobre todo de los 50s, después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos los 80s. Yo creo que lo que sucede es que concebimos la revolución en esos términos, como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Es decir, o una revolución con esa deriva jacobina o una revolución, digamos, comunista, ¿no? Y esto como que movía el tablero. Es decir, ¿ante qué estamos? ¿Sí? Como que una revolución religiosa, eso es mileniarismo, eso son formas, digamos, de regresar a un espíritu primario que no existe, tal. Pero si vemos la historia de Medio Oriente en esas épocas, la revolución iraní es la más exitosa, quizá, pero digamos es una más de muchas de las combinaciones que había de, primero, teoría influenciada por el marxismo, por el tercermundismo, etcétera, etcétera, muy ligada también al Islam, ¿sí? Y segundo, de movimientos y partidos nacionalistas islámicos en Irak, en Siria, en los hermanos musulmanes se crean en una época un poquito posterior, en Egipto, en un montón de lugares. Es decir, están saliendo todo este tipo de movimientos. Es que justo es lo que quería tocar contigo. Es decir, siento que, corrígeme si me equivoco, siento que hay una versión que tenemos muy, 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 muy occidentalizada sobre lo que significa la religión en estas regiones y nunca está atado a la revolución iraní en estos términos, en los términos como de una revolución que puede entrar dentro del canon, bueno, o sea, que entra dentro del canon occidental en la medida en la que no puede entrar o que quiere salirse del canon occidental, sí, claro, ¿no? O sea, no se le da ningún validez a la revolución y entonces lo único que se tiene cuando desde Occidente vemos movimientos religiosos en el Medio Oriente es barbarismo, ¿no? O medievalismo, es decir, somos incapaces de ver, como decías tú, una elaboración teórica, conceptual, ilustrada en sus términos sobre la religión. No lo podemos ver, ¿no? O sea, sí, simplemente no lo podemos ver. Para nosotros eso es barbarie. Exactamente. Y porque también la propia definición del Estado como separación del Estado y la religión, y el clero y la religión. Cuando en Irán la verdad es que hay un sistema político, legal muy complicado en el que muchas veces es un Estado que parecería asimilarse, digamos, a ciertas formas laicas en las que hay unas elecciones, si quieres, con unos controles muy fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Y con unas últimas elecciones que han sido muy cuestionadas por la participación, etcétera, etcétera. También está la participación de la mujer en la política, muy dirigida, muy restringida, pero también que se convierte en un discurso de mucho orientalismo, de que no, las mujeres no tienen ningún derecho, no, las mujeres, hay funcionarias, digamos, del nomás un dato que me parece muy interesante para quienes nos escuchan, porque van a pensar que estamos haciendo apología de Irán y no necesariamente. Dos datos que son interesantísimos es Irán es uno de los países en el mundo que más ingenieras mujeres gradúa, si no el que más, no me hagan mucha cosa, pero es top 3. Y Irán igual es uno de los países en los que más operaciones de cambio de género existe. Entonces, ¿no? O sea, hay muchos datos, como tú dices, fácticos, pero también en la manera en la que se organizan sus gobiernos, en las que se organiza su política, que van en contra de esta idea de que un Estado religioso es necesariamente un Estado de barbarie. Y, paréntesis, a nadie parece molestarle que el rey de Inglaterra sea el rey de la iglesia anglicana, ¿no? O sea, pero bueno, eso dejémoslo a un lado. O que la gente jure sobre la Biblia o que en Estados Unidos. O Dios, que esté muy presente, digamos. Porque además, a ver, si vamos a ser como súper, iba a decir pesimistas, pero no pesimistas, vamos a ser súper radicales,
parecería ser que hoy día el modelo de la revolución iraní o del Estado iraní está mucho más cercano a apoderarse de Occidente que viceversa, ¿no? Es decir, lo platicamos fuera del aire. Pues Estados Unidos, abajito el agua, lo que quiere convertirse es en una república cristiana, abiertamente cristiana, abiertamente religiosa, bueno, abiertamente blanco cristiana, ¿no? Sí. Pero el proyecto 2025 era un proyecto religioso. Exactamente. Ahora, sí, para contrarrestar estas cuestiones de que no estamos haciendo apología, lo que iba a explicar es un Estado, digamos, hasta cierto punto que tiene reminiscencias de un Estado en el que no hay una teocracia, pero luego hay ciertas estructuras que se superponen al Estado y que tienen derecho de veto sobre la voluntad democrática de la gente, sobre el Parlamento, sobre un montón de cosas, y que ahí es donde creas la figura del ayatolá y luego que dependen del ayatolá, y ha habido cambios. También tenemos que leer los cambios internos que son complejos, difíciles, en los que se centraliza también las fuerzas de las guardias revolucionarias, las servicios de inteligencia, el ejército, los negocios alrededor, la economía, ¿no? Porque una de las cosas, inclusive hay un nombre en Irán para eso que no recuerdo, pero hay un cierto grupo de funcionarios del Estado Islámico que todos sus hijos viven en Europa y Estados Unidos, que son profesores de universidades, etcétera, etcétera. Ha habido varios escándalos esta semana. De hecho, muchos opositores iraníes han puesto listas de estas personas, ¿no? Y que, pues, viven, o sea, obviamente las mujeres sin velo, completamente un estándar occidental, en Inglaterra, en Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complejo. Esa superestructura, digamos, cada vez en momentos de mayor tensión social se convierte en una cuestión más centralizada y más represiva. Y ahí es donde sí tenemos que decir, hay una represión terrible, hay una represión a las marchas, a la libertad de expresión, a los fenómenos, digamos, políticos independientes, en las universidades, hacia las mujeres también, específicamente, como lo hemos visto, pero también esa idea de, como tú dices, una revolución que nos lleva al medievo, es una idea que también le ha venido muy bien a Occidente, no fomentar en muchos sentidos. Y que el Shah era prácticamente el que iba a traer la occidentalización y la libertad para todos, cuando era un monarca sártrapa con una policía secreta y un torturador y un violador de derechos humanos. Quizá con eso deberíamos haber empezado el episodio, ¿no? Porque en esos como chismitos también luego no solo atrapas a la gente para la historia, sino que cuentas una historia. O sea, el Shah hacía que sus cenas diarias las volaran desde París, ¿no? Porque él quería comer comida francesa. Claro. Entonces, o sea, era un nivel de dispendio. O sea, pasó de la reforma se nos queda corto. Es decir, eso es de imitar a Francia. Y era como abierto y conocido, ¿no? Era abierto y conocido el nivel de corrupción, de dispendio, de occidentalización o de... Ahora sí que, a ver, otro paralelo con México, ¿no? De afrancesamiento de la sociedad, que era lo que... una de las varias cosas que enojó muchísimo a la... le gustaban al parecer solo las mujeres francesas y occidentales al Shah, entonces tenía su harem oficial o no oficial de miles de mujeres occidentales y lanzaba grandes banquetes de dispendio, ¿no? Jimmy Carter fue a uno de ellos. Fue una de las cosas que le costó la presidencia es haber ido a Irán a hablar maravillas sobre el Shah cuando al mismo tiempo estaba reprimiendo con su aparato de inteligencia, ¿no? Entonces, todas esas cosas están ahí que lo que hacen el fenómeno es que lo hacen complejo. No estamos haciendo apología de Irán. Es la mirada maniquea no nos sirve de nada. Y menos cuando está tan lejos, ¿no? Es muy fácil decir... Pues sí, es que son un pinche estado teocrático y eso es medieval. Y no es un estado, no es, o sea, en cierta medida también es un estado que compartía algo como Cuba, que sí es no solamente un enemigo de Estados Unidos encerrado en su territorio, sino que exportó la revolución, digamos, en cierta medida. Eso también es un tema muy importante. Es decir, Irán se enfrentaba a Estados Unidos, ¿en dónde? En Líbano, ¿no? Hezbollah, ¿no? En Israel y Palestina, con Hamas, sobre todo en la Franja de Gaza después, con los Hutis en Yemen, que es una guerra
que se remonta a los 70s, que está metido Arabia Saudita, que ahí también después se convirtió en una guerra indirecta, un proxy war, como se dice, con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes, y luego con una influencia en un Irak que invadió a Estados Unidos y que tiene una población chiita también, y con influencia en la población chiita de Irak, un país con el que tuvo también un conflicto armado, que está desestabilizado y también en cierta medida compartiendo una alianza política un poco extraña, porque no son exactamente lo mismo, con el régimen de Bashar al-Assad al final, digamos, en Siria, ¿no? Y con el padre Bashar al-Assad. Sí, para los que nos están viendo y nos escuchan, por si no lo saben, Hezbollah y Hamas son, y esto es abiertamente conocido, no es teoría de conspiración, son brazos armados extranjeros de Irán, es decir, el financiamiento de Hamas y el financiamiento de Hezbollah y el entrenamiento era la inteligencia y todo. Eso es algo muy conocido, ¿no? Que de nuevo vuelve mucho más compleja la situación, pues no es tan fácil, ¿no? Es decir, quién estaba en Gaza como autoridad elegida, entre comillas, democráticamente, pues el brazo represor de Irán, que es Hamas. Y por eso Israel tiene, digamos, ese discurso frente a Irán, ¿no? También. Pero ahorita Hamas casi inexistente, Hezbollah también. Supuestamente los gringos le echaron 2 misilazos al programa nuclear de Irán, que también lo dejó completamente en la lona. Teherán, la capital de Irán, se está quedando literal sin agua. Tienen protestas. Esta idea o esta retórica de que Irán ahorita presenta un riesgo para el mundo y que entonces Estados Unidos e Israel deben bombardear o invadir, es ridículo, ¿no? Ahí nos lleva a un tema más importante. O sea, la causa, digamos, si en Irak la causa, digamos, eran las armas de destrucción masiva, sí. Aquí son el supuesto programa nuclear iraní. ¿Quién truena el acuerdo que los iraníes a fuerzas firmaron y con muchos bemoles y muy, hasta cierto punto, muy orillados con la Unión Europea, con Alemania, con Estados Unidos? ¿Quién lo truena? El primer gobierno de Trump, ¿sí? Era un tratado, digamos un acuerdo, de 2015, que hacía que la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas revisara, digamos, constantemente el programa nuclear, que no enriquecieran uranio para tener calidad suficiente para tener una bomba nuclear, y en el que a regañadientes aceptaron esto en función de que se iban a relajar las sanciones económicas que había con Irán. Entonces, quien destruye eso, que decía que era un acuerdo malísimo, pésimo, que firmó Obama, que era terrible, fue el primer gobierno de Trump. Y ahora, ¿qué está tratando de hacer? Llegar a un acuerdo que quizá llegue a ese nivel que los iraníes son muy escépticos de volver a llegar a ese nivel. Es decir, tronó un acuerdo bueno para ellos, para negociar no sé qué, y con un agravante. ¿Quién está negociando en la mesa? ¿Sí? Jared Kushner, el esposo de la hija de Trump, es el que está negociando ese acuerdo con Irán ahorita, en este momento, que ayer tuvieron un encontronazo y parece que no hay acuerdo. Y es el gobierno iraní, el gobierno revolucionario islámico, el que está diciendo, no, ya tenemos un acuerdo, va a estar muy bueno, va a salir. Y truena, y truena, y truena. Es decir, hay una especie también de simulación, ¿no? En muchos sentidos. O sea, de simular un acuerdo que va a ser peor que el que ya existía y que detonaron ellos. Pero a ver, hay una razón, Miguel, por la que te dije, necesitas venir a grabar ya. Uh-huh. Necesitamos adelantar la grabación. Porque están mandando más portaaviones. Pero, a ver, tú lo dijiste y lo dijiste de una manera muy clara. Las noticias dicen, Estados Unidos mandó un portaaviones, ¿no? Las noticias raramente dicen, a Estados Unidos le cuesta millones y millones de dólares mandar y mantener un portaaviones ahí, ni hablar 2. Entonces, a mí se me hace muy difícil pensar que mandas a un portaaviones para presionar pláticas, ¿no? Por eso dije, creo que tienes que venir a hablar porque es muy extraño, ¿no? O sea, sí. Cuando hace 6 meses dijeron mandaron un portaaviones a Venezuela, era como de, pues qué extraño, ¿no? O sea, gastar tanto dinero ni que fueran a invadir Venezuela. Y pues no lo...
no solo lo invadieron, sino que ahora sí que como película de Hollywood sacaron de ahí al presidente. Se me hace difícil... Extracción. Exacto, extracción. Se me hace muy difícil pensar que están Inventaron mandando... un nuevo vocabulario. 2 portaaviones para ayudarles a presionar a los iraníes a que acepten un nuevo tratado como el de Obama, pero mejor, ¿no? Que ni Obama lo tenía. No, sin duda, pero aquí hay es un poquito diferente. No tienen... es un estado que, digamos, tiene muchos años, no que el chavismo no hubiera tenido muchos años también de control de Venezuela, pero son mucho más en el caso de Irán. Y también ahí, pues la oposición ha sido prácticamente destruida, es decir, está en el exilio, ¿sí? Es toda la oposición. También un poco en Venezuela, lo entiendo, pero es muy difícil en un régimen como el iraní, en el que tienes una asociación clara, llamémosle espiritual, religiosa, ¿no? Pues, digamos, suplantar ese mismo orden, ¿no? Porque son líderes religiosos. O sea, ¿quién es el líder carismático? ¿Quién es el líder que representa, digamos, al Islam chiita en el mundo, ¿no? En muchos sentidos. No es cualquier cosa, ¿sí? Segunda cuestión. Creo que también es un polvorín. Te digo, hay una guerra al lado. Hoy, esta semana, o sea, hay una guerra al lado. Hoy en la mañana, de nuevo, estamos en viernes 27. Hoy en la mañana yo amanecí con la noticia de que me parece que fue Pakistán el que dijo, a ver, esto ya es guerra abierta. Ya oficialmente declaramos guerra abierta. Lo que significa que eso, piénsenlo en términos militares, no es tan fácil mandar aviones o bombardear Teherán cuando está a kilómetros de un espacio aéreo que está siendo cruzado en una guerra, digamos, convencional. Es decir, y coordinar con 2 estados que están en guerra tu espacio aéreo, pues no es precisamente tan fácil, ¿no? Y el mismo problema que tiene hoy Estados Unidos lo tuvo en 1978, cuando no platicamos eso, pero esa es otra derrota. Trataron de sacar a los de la embajada y fue un fracaso enorme. Su misión. El mismo problema tienen, que es que toda la frontera norte de Irán, en ese entonces era la Unión Soviética y ahora es Rusia, que pues obviamente no te van a echar la mano en absolutamente nada, ¿no? O sea, no es fácil. Y que además Irán y Rusia, digamos, tienen una relación un poquito más compleja también, como con la China y Rusia, digamos, pero que es una zona de influencia rusa muy importante, ¿no? Es otro movimiento geopolítico que hay que mencionar, ¿no? Rusia, gran parte de los drones que Rusia está utilizando en Ucrania son drones Shahid producidos en Irán, y me imagino que ya tienen tecnología en Rusia, los producen ahí. Y en contrapartida, Irán ahorita es uno de los pocos grandes compradores de... Bueno, no compran drones, y tiene que ver con todo la exportación de petróleo, ¿no? Y con otro, parece ser que tienen bastante capacidad tecnológica para este tipo de bombas digitales que llaman, o sea, para suspender sistemas de comunicación, etcétera, etcétera, porque ya lo han hecho en páginas web del gobierno estadounidense, etcétera, etcétera. Entonces eso complica un poquito más las cosas. O sea, el ejército venezolano, pues no hay una comparación, pero además es un ejército, el iraní, que ha estado en una guerra muy prolongada con Irak, que ha estado capacitando, digamos, a grupos en diferentes lugares del Medio Oriente que se han enfrentado al ejército israelí, que tiene un sistema de inteligencia para rivalizar con el sistema de inteligencia israelí, que es muy robusto, ¿no? Es decir, tiene otras cosas. También creo que está en un momento de mucha debilidad. Sí. Tú lo decías, Hamas y Hezbollah han sido debilitados completamente. Creo que en muchos sentidos es uno de los momentos en que Irán está más débil, tanto internamente como internacionalmente. Ha habido, el propio gobierno de Trump anterior había asesinado al jefe, digamos, de las guardias revolucionarias, ¿no? Es decir, hay muchas cosas. Ya ha habido un ataque conjunto Israel, Estados Unidos a Irán, ¿no? Incluyendo a partes de Teherán. Está toda la inteligencia israelí y estadounidense, digamos, que tienen años recopilando y teniendo gente infiltrada en el gobierno de Irán, ¿no? Entonces es también un momento de debilidad, pero es un panorama distinto. Y vuelvo a decir, en una zona que es un polvorín, es echarle literalmente un cerillazo a un barril de pólvora, ¿no? Oye, ya se nos está acabando el tiempo, entonces quería cerrar con algo que acabas de tocar, Miguel, que tú lo dijiste más o menos así, dijiste que los clérigos tienen cierto encanto, hay una cierta figura de encantamiento en los clérigos iraníes. Cuando
cuando Foucault va a Irán en medio de la revolución, porque Foucault está en Irán en 1978, es decir, justo antes de que se consolide el poder de Khomeini, él sí va a ser entusiasta de la revolución e incluso en privado defiende su entusiasmo por la revolución años después. Esto no lo mencionamos, pero obviamente como toda revolución, la revolución iraní tenía maravillosas aspiraciones y acaba pues siendo un aparato de represión, de terror, etcétera, etcétera, en los momentos justo posteriores a que se consolide la revolución. En sus escritos, Foucault dice que lo que encuentra, dice dos cosas que me parecen brillantes, por interesantes. Primero, dice que la voluntad popular, esa que describe Rousseau y en la que Europa cree, pero que nunca ha visto, dice, esa sí la puedes ver en Teherán, en el movimiento del revolucionario, ¿no? Los estudiantes, la unión de todos estos sectores distintos, que separan sus diferencias y que estaban... La fe mueve montañas, dicen, ¿no? La fe mueve montañas. Y acuña un concepto un poco olvidado de Foucault, porque le tiran duro a Foucault por eso, ¿no? Que es el de la espiritualidad política. Y dice, yo lo que estoy viendo aquí es espiritualidad política, y tiene una manera de describirla que es una inversión Foucaultiana que me encanta, porque dice, lo que ves aquí es cómo el cuerpo rompe las cadenas de la cárcel del alma. Entonces hace la inversión y dice, por eso puedes ver la voluntad popular, porque los cuerpos ya no están atados a la cárcel del alma, ¿no? Y por la cárcel del alma se está refiriendo pues, a toda la metafísica occidental, a toda la manera supuestamente correcta, histórica, etcétera, etcétera, de hacer una revolución, de insertarse dentro de la teleología histórica de la revolución, etcétera. Y en eso, una gran parte importante son la figura de los clérigos, ¿no? Es decir, la figura de los clérigos que en ese momento no simplemente eran los que estaban liderando un movimiento en contra del Shah y el Occidente y de la visión occidental de lo que debería de ser la historia de un país, ¿no? Khomeini claramente tenía una carisma muy particular que quizá nosotros no podemos entender. En tu perspectiva, ¿sigue habiendo esa carisma entre los clérigos? Quizá no entre... Te voy a contar lo peor, o sea, de todo esto. Es que estamos viendo toda una serie de cuestiones que nos han llevado a este punto. Irán tuvo, digamos, dos gobiernos muy claves en los últimos años, que es el de Khatami, reformista, ¿no? Y hablamos de la forma de encantar de los clérigos. Khatami, a quien encantó es Occidente. Es más, inclusive a Turquía, a Erdogan, en ese momento es cuando empieza a agarrar esta cuestión, digamos, del diálogo de religioso, de proponer un islam político distinto, etcétera, en Turquía, ¿no? Rodríguez Zapatero estaba también encantado por Khatami, hablando de esta cosa como eran los momentos del multiculturalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se cae completamente y viene un ultraderechista, casi como lo que podemos equiparar en versión cristiana de los ultraevangélicos de radicales americanos, que es Ahmadinejad, ¿no? Y después hay un cambio, pero que se concentra otra vez en la ayatolá, ¿no? Y entonces Irán tuvo un momento de reforma, que fue con Khatami, y eso parecía que estaba a la puerta, que parecía que la revolución islámica iba a dar una transición en sí misma, ¿sí? Y que Khatami esa era figura, y Khatami desaparece completamente de la política iraní. Pero sí hay un encanto hasta de la posibilidad de un reformismo dentro de la revolución islámica, o sea, es decir, no era cualquier cosa, y lo que vemos después de Khatami es un endurecimiento, digamos, de las acciones de todos estos grupos controlados por Irán en diferentes lugares, una radicalización, una centralización del poder más en el clero del ayatolá, en las guardias revolucionarios, en un sistema de justicia más controlado por ellos, un sistema de policía, de represión más fuerte, que se da con otras protestas que se dieron en Irán parecidas a estas, ¿no? Digamos, hace algunos años, 10 años si no recuerdo, ¿no? Entonces,
todo esto está llevando a Irán al momento en que estamos viendo. Es un Irán debilitado, es un Irán que no pudo transitar a una revolución que tuviera mejor cara con Occidente y que hubiera podido perpetuarse más tiempo, ¿sí? Y también muy debilitado militarmente, muy debilitado económicamente, y no solo por las sanciones, por la dependencia del petróleo, por los precios del petróleo, por la economía local, por los cambios, digamos, geopolíticos que hay en la región, por no poder comerciar con actores fundamentales como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con Qatar, también una relación con Qatar que era como el que le salvaba en el Golfo, pero cada vez menos, etcétera, etcétera. Muy, muy compleja. Entonces estamos en un momento muy débil y aparte con una presidencia de Estados Unidos, por decir un eufemismo, poco predecible, ¿no? Y con muchas ganas de que se hable de otras cosas que no sea de Epstein. De Epstein, ¿no? Y del precio de los alimentos. El precio de los alimentos, exacto. Pues bueno, espero que, de nuevo, si algo pasa en Irán, esto les sirva a nuestros escuchas para entender un poco mejor. Y si no pasa nada, pues qué bueno, pero también para que entendamos Irán. Gracias por venir. Miguel, nos vemos como en 3 semanas. Muchas gracias. Y gracias a todos y todas las que nos escucharon y vieron. Gracias, Daniela. Gracias, Sergio. Gracias, Antifaz. Nos vemos en 2 semanas.